Corúa, bienvenidos a este especial Making of del Festival Camautereo 2019. En este video van a poder conocer lo que pasa detrás bambalinas, donde dicen que está realmente la fiesta del Camautereo, y por supuesto también todo lo que va a pasar sobre este escenario, que ha sido muy particular porque lo hemos ampliado y además hemos traído una pantalla LED gigante, así que eso también es parte de lo que se va a vivir en este festival y que podrán conocer a través de estas imágenes. Hablaremos con los técnicos, con el equipo de trabajo de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Los invito a que vean estas imágenes y no se pierdan ningún detalle de este Camautereo 2019. Bueno, estamos en este momento aquí en lo que es la previa, estamos a puerta ya a lo que se viene en este Festival Camautereo 2019 aquí con Mahani. Claro que sí, aquí estamos practicando un poco para que los nervios no nos coman, porque yo primera vez que estoy sobre el escenario, así que estoy un poquitito nerviosa, pero tengo la confianza de que mi compañero Mea me va a ir apoyando sobre el escenario. Les adelanté hace un momento que la verdadera fiesta de los artistas se vive detrás del escenario, y es por eso que hemos llegado acá al Salón del Centro Cultural Tongariki, donde está preparado todo para recibir muy bien a nuestros artistas. Hay frutita, hay sándwich, hay poe, tenemos también bebestibles secretos, frutas, así que todo para que se sientan cómodos y puedan salir al escenario como si estuvieran tocando para sus amigos. Ahora me encuentro con dos grandes artistas de Rapa Nui, Moa Edmus y Orana Moa, Enrique y Orana Enrique. ¿Qué les parece esta iniciativa que se hace todos los años acá en el Centro Cultural? Bueno, yo estoy profundamente agradecido de la invitación. Yo soy mitad Rapa Nui y mitad Conti. Entonces venir a compartir el arte que yo desarrollo en la ciudad de Valparaíso es un verdadero honor. Bueno, una iniciativa súper importante también porque potencia toda como el área cultural de los niños, de los jóvenes, y de alguna manera ayuda a mostrar los nuevos talentos también, que hay muchos talentos que están saliendo y vienen muchos talentos más también a futuro, así que harto ánimo y que salga todo súper bien. ¿Yorana? ¿Caroja? ¿Yorana? ¿Yorana? Bueno, estamos transmitiendo al aire por Radio Manuquena este festival, y ojalá que la gente que está en servicio, la Armada, el Hospital, Carabineros, no tiene la posibilidad de estar con nosotros en este escenario. Ya por este medio tenemos, ellos tienen la posibilidad de conectar con este festival. Radio Manuquena 88.9 FM, 3 horas para llorando. Nosotros nos gusta mucho tocar juntos, el repertorio es hermoso, también puedes compartir algunas obras que estoy tocando sola, que vengo de hace poco haberlas tocado en el continente y
en Estados Unidos. Así que rico poder compartir acá también con la gente, como normalmente no doy conciertos acá, entonces poder tocar un poco y realmente había harta gente. Y ahí me acordaba de una canción que siempre me piden las NUA cuando me ven en la calle, la última cita, así que dije, me acordé a último minuto y dije, ya, lo voy a ir a imprimir para poder tocárselas para ella. Y dar las gracias por esta plataforma que une a los músicos, une a la gente, une a la comunidad y a la gente que viene de visita también. Yo creo que no hay nada mejor que la música para pasar el rato, disfrutar, compartir. La verdad que es muy meritorio, es muy importante. Hoy día me encontré con el alcalde y le manifestaba eso. Yo creo que lo que en Chile hay o lo que en la isla hay es talento, y lo que no hay muchas veces son las oportunidades que los jóvenes deberían tener para que cada uno desarrolle sus propios talentos. Entonces esto ayuda mucho a fortalecer y a cultivar mucho más la cultura en cada lugar del mundo, en este caso en Rapa Nui. Así es que me alegro mucho y también le agradezco mucho a Andrea Morapastén que me haya invitado a participar de este lindo festival, y ojalá que se hagan muchos festivales más y puedan contar también con muchos artistas más que están siempre buscando un espacio, y creo que es un espacio hermosísimo para poder desarrollar nuestro arte. Con una emotiva presentación que pasó por clásicos de la ópera, boleros y por supuesto el ideal acompañamiento de Mahani Teave, Miguel Ángel Pellado terminó su presentación en el Festival Camau Tereo 2019. Mahani Teave también deslumbró a los presentes con su repertorio de música clásica en el piano. Ahora es el turno de la escuela ONG Toki, que está cantando unos cantos tradicionales llamados Vivo y Uté. Con ellos termina esta primera etapa del festival y luego comienza la fiesta del rock acá en el Festival Camau Tereo 2019. Viene recién bajándose del escenario, estamos con Lonti Paoa y Orana Lonti. Has tenido últimamente una carrera incipiente como solista, ya te lanzaste, digamos. ¿Y cuáles son tus expectativas después de este escenario? Te vimos en la Teletón también y nos han dicho por ahí un pajarito que a lo mejor podrías también estar en la Tapana. Hola, y ahora antes te caiga. Sí, bueno, feliz primero que nada de participar acá en el festival Camau Tereo, y también agradecer a toda la corporación cultural, al Francisco, a ti, a su equipo, que sé que es bien estresante esta pega porque es así, pero muy feliz ahora de partir con mi carrera como solista. Y bueno, este año, hace un par de meses empecé a tocar mis temas, empecé a tocar en la Teletón, en estas ocasiones también de festivales, y por qué no en la Tapati, pensar con una mentalidad más, ¿cómo se dice? Un desafío más grande, por así decirlo. ¿Qué se siente antes de entrar al escenario de un festival con tanta gente como el Camau Tereo? Mira, a pesar que toda mi vida he hecho deporte, temas culturales, siempre hay un nervio adentro por la ansiedad de que todo salga bien, porque uno puede practicar 1000 veces y equivocarse en un escenario, pero la fortaleza que tenemos, por lo menos aquí en la isla, es que nunca, seguimos con la actitud arriba, independientemente que a veces los artistas tenemos detalles que solo lo conocemos nosotros, pero de ahí en adelante todo bien, el nervio está y estoy ansioso de subirme, porque el montaje de hoy día, tengo que decirlo, hubo un trabajo arduo de la Corporación Cultural y hoy día se ve reflejado en el tema del escenario, la escenografía, las luces, el montaje, el equipo que tiene, el equipo de trabajo que tiene también Patiri Producciones, y agradecerle a todos ellos para que nosotros como banda o todas las bandas o los artistas locales
y las personas de afuera también puedan participar de este evento al aire libre. Encima la gente se está divirtiendo, lo estamos pasando bien. Tú vas como si tuvieras frente a tu rival, nada cambiará. Seguimos viviendo en la tierra del progreso, donde nos imponen las verdades que son nuestro ingreso. Y ahora estamos con Valeria Prado, que se acaba de bajar del escenario del Camao Tereo, Valeria, con esta propuesta nueva de Mensajero, este rap ahí con unas letras bien contingentes. Cuéntanos un poco acerca de este proceso creativo y cómo te sentiste en el escenario. Oye, nos sentimos genial en el escenario. En verdad es súper bonito poder participar en este festival con todas las bandas, aparte que se crea un clima súper lindo entre los músicos, de mucho apoyo, como que la gente le pone atención a las letras, le gusta igual el estilo distinto, así que súper felices, todo el rato felices de participar. Y ahora estamos con dos integrantes de Deja Vu, que fueron un éxito ahí arriba del escenario del Camao Tereo, querían otra incluso, y bueno, se la pudimos dar, pero para otra ocasión. Me gustaría que se presentaran primero. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre me llamo Fernando Ica, más conocido como Fere, baterista, integrante de la banda Deja Vu. ¿Iván? Iván, el franchute, como se dice acá, cantante y bajista de Deja Vu. ¿Qué les pareció la recepción del público? Igual les fue sorpresiva, ¿no? ¿Ustedes esperaban un recibimiento más tibio? ¿Qué les pasó cuando la gente prendió con la música? No, sabemos que la música que tocamos es una música popular, así que son covers que todos conocen, pero no sabíamos que podríamos tocar acá en este festival. Entonces para nosotros fue súper agradable de poder ser como aceptado, y que es un festival de toda la música, no solamente música Rapa Nui, pero música mundial. Para ti, ¿cómo fue la experiencia ahí tocando en Rapa Nui para entregar algún tipo de música que no siempre se escucha en vivo? Bueno, aquí con los chiquillos igual tenemos harto trabajo también ahí de siempre igual estar innovando ahí los repertorios, estar ensayando. Y bueno, igual tenemos un nivel bueno de musicalmente, me refiero, que hay bueno, que decirlo, yo creo que por eso ahí se nota eso en el público. Se nota. De la corporación se ha portado muy bien. Yo creo que el timing no hay que echarle la culpa a nadie de que sea más tarde. Lo que pasa es que la familia que viene se va más antes, entonces la idea es compartir un poquito más los tiempos, pero bien, excelente. Todavía hay mucha gente, así que disfrutarlo. Maururu, a toda la comunidad por venir, a las turistas y a todo el equipo de la corporación que están todavía despiertos hoy día hasta ahora. En disfrutar de la música. Y mañana invitarlos a todos, así que vengan todos a disfrutar. Mañana creo que está Joe Vasconcelos, gran músico nacional, así que vengan, y los demás artistas locales. Y nada. Seguimos detrás del escenario en esta nueva edición del Camao Tereo, y ahora con el vocalista de Maori Tupuna, Chalelío, Yorana Charlie. Yorana. A punto de salir al escenario para cerrar esta primera jornada del festival. ¿Qué se siente? Bueno, acostumbrado a este momento, solo que se hizo un poco tarde, pero todo sea por llevar nuestra cultura, nuestra lengua, y que la gente que viene desde afuera y la gente de la isla, los niños, vean lo que uno está transmitiendo a través de la música. Eso más que nada, por eso se llama Camao Tereo. Y hay mahatu nei matoka nei mo Maui Tereo y te coronei país Maui Tereo. Matou te Maori Tupuna, Maui Chona nei ea matou hai puai hai here mo te ngapoki mo te tangata tato kahakaron como yena y harina Maururu y Korua hay mahatu. Te vimos disfrutando a Concho con Maori Tupuna, querías puro estar allá dentro del escenario, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué te parece que se hagan este tipo de festividades? Es increíble. Para mí, ojalá que todo el año, durante marzo hasta febrero, que se pronuncie todo este tipo de festivales en Rapa Nui. Todos los chiquillos, bueno,
Buena música. Buena música, un rock, de ¿Le todo. gustó el rock? ¿Le gustó el rock? ¿Ah? Sí, pues sí, me acuerdo de cuando estaba en aquella época. Sí, pues teníamos un conjunto electrónico, así que muy bonito ahí. La primera noche de Camautareo terminó, fue extensa, ahí se entusiasmaron los músicos, pero todo en un ambiente de alegría y por supuesto también de buena onda, porque estamos celebrando a los artistas y son ellos mismos los protagonistas de esta celebración. Ya están guardando las sillas para mañana, porque mañana sigue la fiesta aquí en el Centro Cultural Tongariki. Espero que les haya gustado y mañana les contamos más detalles de esta fiesta del verano 2019 en Apar. Cuando se prenden las luces y comienza la música, eso es el cúlmine de un gran trabajo que se realiza durante varias semanas por el equipo de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Se mueven varias toneladas de equipos de audio, una pantalla LED que se trajo exclusivamente del continente, más de 200 sillas, carpas, un montaje de un escenario que se pinta y que se arma especialmente para el Camautareo 2019, además de toda la logística que implica hacer que los músicos suenen bien y que lleguen a tiempo al escenario. Todo eso y más lo pueden ver acá en este especial Making of de todo lo que sucede mucho antes que usted se siente en la silla a disfrutar de la mejor música de Rapa Nui. ¿Hay nervios o no otra vez? Siempre hay nervios porque uno viene aquí ahora, igual venimos acá, hicimos esta pasada de sonido que iba a partir mucho más temprano, pero hay que respetar los ritmos Rapa Nui. Entonces la tomamos con calma, nos dio la oportunidad de venir para acá, entonces siempre hay como un nervio de qué es lo que va a pasar, sobre todo este escenario, porque me acuerdo que nosotros tocamos con los jaivas ahí al frente, toqué una vez para la Teletón en el colegio, pero este escenario, así como yo lo vi anoche con las bandas y todas nunca, entonces hay más nervios todavía, así que agradezco mucho, porque aparte está todo muy bonito, está todo muy bien realizado y estoy muy agradecido que me hayan invitado, porque estoy cada vez que vengo, desde la película Mampato en Rapa Nui, que no pude venir, nunca no podía y siempre había alguna dificultad para venir, y ahora llevo 5 años viniendo por mi cuenta, porque me han invitado y estoy cada día más enamorado de Rapa Nui. Me sentí viva, alegre, no sé cómo describirlo. Bueno, eso nos sirve para desarrollar la personalidad que nos sirve más allá del ámbito artístico, cultural, nos va a servir para todo, para cuando haya que hacer presentaciones en el colegio, para la vida, para hablar con las personas, nos va a dar mayor desplante a la hora de hablar y de expresarnos. Ahora está sobre el escenario Enrique Ica y acaba de bajarse Mito Manu Tomatoma. Yorana, Mito, ¿cómo estuvo ese momento arriba del Camautareo? Yorana Corúa,
Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos bien arriba del escenario, como es una buena producción, y contento de poder aportar un grano más de arena para la música de nuestros jóvenes Rapa Nui. ¿Crees que hacen falta más de este tipo de plataformas de difusión para la comunidad? Pero por supuesto, creo que es muy necesario que existan más festivales como este durante el año, que no sea solo para esta fecha y para Tapati Rapa Nui. Es muy importante porque necesitamos incentivar a nuestros niños y poder llegar a distintos lugares con estos jóvenes que tienen mucho talento además, y pasarles estas armas que en su momento para nosotros no estuvieron. ¿Tú crees que la escena musical de Rapa Nui actualmente vive un momento especial? Exactamente, hoy día estamos en un proceso de transición muy importante en donde si de alguna manera las nuevas generaciones no se unen a llevar esto, cada vez más va a ir siendo menos. Habemos muy pocas personas que están llevando el dialecto y cada vez más se va a ir perdiendo más en nuestros niños hacia abajo, cada vez va a ser mucho más. Entonces yo tengo la obligación de alguna manera de formarme también como profesor y de ir enseñando a mi hija y a todas las otras generaciones que se vienen, y eso de alguna manera ha sido parte de mi legado también, de poder a través de la música enviar el mensaje a las nuevas generaciones también y a lo hermoso e increíble que está este mensaje detrás de la música también. Seguimos cubriendo esta fiesta de la música y estamos aquí con el parte del público, con James y Orana James. ¿Qué te ha parecido el festival? Me pareció una excelente iniciativa para fomentar la música aquí en la isla, para promover los artistas locales y para que disfrutemos de una bonita tarde y noche de música Rapa Nui. ¿A quién viniste a ver hoy? La verdad vinimos a ver a todos, así, artistas que nos conocimos y también obviamente artistas muy bien conocidos de la comunidad. Felicitaciones, Allen, por esa excelente presentación con baile incluido, con una sorpresa muy linda para todo el público. Maururu, gracias por la invitación también ahí a los organizadores, a los chiquillos ahí del staff también, que súper bien, siempre nos atienden bien, siempre nos invitan, venimos ahí a compartir un ratito, todo con el corazón, Maururu. Oye, ¿qué te parece que exista un escenario como este para artistas que están emergiendo como tú? Hoy feliz, y ojalá que se sigan haciendo esto y muchos más festivales, porque hay muchos talentos aquí, muchos jóvenes, muchos niños que están ahí, quieren también y me preguntan, oye, ¿cómo? Yo digo, ahí están abiertas las puertas, hay que darle nomás, darle. Y ahora estamos con Pepe Tuki, que se dio un gustito, ¿no es cierto?, de cantar con sus dos hijas, las gemelas, que encantaron al público con los temas clásicos, ¿no es cierto?, de los 90. Pepe, cuéntanos cómo estuvo esa experiencia de cantar con tu hija. Ya están acostumbradas al escenario, parece. Bueno, están acostumbradas, igual ellos estudian en la escuela de música Toki. Aparte de eso, cantan conmigo siempre y están felices y quieren puro cantar todos los días. Yo estoy feliz por haber cantado más mejor con ellos esta vez. Yo creo que además que vamos a seguir cantando juntos y por varios años. Súper feliz, igual por el festival. Feliz porque me junto con varios músicos, Topatañi, Ito,
grupos del Conti, bueno, gente que vive en la isla, que cantan también, bueno, porque intercambiamos cultura y podemos cantar juntos y pasarlo bien, más que nada. Siempre emocionados, hemos participado como tú mutas en todas las ediciones del Festival Camao Tereo, así que siempre contento de aportar y de cantar para todo el pueblo Rapa Nui. Para que cada banda que esté, que sea gran banda o pequeña banda o banda emergente, tenga su oportunidad de mostrar su arte, su tema, su estilo, su propia cultura, y eso es muy bueno, para que la gente también no tenga que ir tan tarde a ver los shows, para que sea más familiar. Eso es aún mejor, para que los niños escuchen, es importante. Con Peterico, que acaba de bajarse del escenario. Pidieron muchas otras. Parece que a la gente le falta más Tupatanga en vivo, abierto a la comunidad. Sí, pero no podemos pasar del límite. Tenemos un compromiso, que el horario es eso, sí. Tenemos que hacer cumplir esto. ¿Qué le pareció el escenario del Camao Tereo hoy, la gente? Mira, como grupo, nosotros primera vez que venimos a participar en este así ha habido dos, parece, si no me equivoco. ¿Es claro, primera vez? Primera vez que metimos en Camao Tereo. Y está bien, sí, mira, hay que seguir adelante, bueno, para los futuros hijos que vienen, o nietos, todo, que ellos vean eso, no solamente nosotros, que nosotros ya, como dice yo, y que vamos para otro camino. Gran amigo Joe Vasconcelos. ¿Allá? Sentir la vida con amor, con devoción. Pequeña no es con un suspiro se partió. Tocó la luna en una noche de San Juan. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal, un mágico ideal. Sin duda fue el artista más esperado de esta noche. Joe, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estuvo eso? Superamos muchas cosas. Sí. Superamos muchas cosas. Yo creo que uno viene con un espíritu dispuesto justamente a superar cosas. Sobre todo después de haber cerrado una noche
en la cual participaron artistas increíbles, ¿no? Fue una noche que yo llegó un momento que volví a sentir el nervio casi de adolescente antes de salir al escenario, porque realmente las bandas estaban de buen nivel. Te vimos ahí tras bambalinas escuchando muy atentamente a los otros grupos, poniéndole ojo y oído. Es que hay mucho que aprender, ¿sabes qué pasa? Que la isla es un lugar en donde se respira cultura, es un lugar en donde uno encuentra estatuas y encuentra el grito de la necesidad de expresar esa arte, esa cultura, esa cosa que va por dentro, que es un poco lo que sucede en la ciudad con el graffiti, que la gente necesita el arte, necesita expresarse, entonces hacen cosas increíbles. Aquí me parece que por el nivel de los artistas, la claridad que tienen frente a los estilos musicales, frente a lo que es la música Rapa Nui, lo que es la música polinésica, eso es muy, ¿cómo se llama?, muy estimulante para nosotros que vivimos empapados de... Yo tuve un amigo sudafricano hace muchos años, se llamaba Don Laco, un gran músico, y él siempre me decía, no hay que mirar para el norte, hay que mirar para los lados. En los lados está la diversidad y vamos a encontrar nuestro... Y yo estoy haciendo eso, estoy mirando para los lados y estoy aprendiendo tanto de Rapa Nui, y me siento muy agradecido de esta noche y de todos ustedes y de esto lindo, lo llevo con mucho cariño, y mis músicos estamos muy felices y muy agradecidos de lo que nos han ofrecido y toda esta oportunidad que nos han dado. Estamos acá con Yasmina, que vino de público al Festival Camautereo. Cuéntanos cuál fue tu banda favorita en estas 2 jornadas del festival. Wow, tengo mi favorita, Tumutapu, Eto, Topatañi. En realidad como que todos me gustan mucho, de todos quiero algo, así que, pero ahí está mi favorita. Y bueno, y lo último, Yo Vasconcelo, que me encantó, gracias por traerlo una vez más, agradecida. ¿Qué te parece de que se hagan este tipo de festivales para darle un escenario de difusión a los artistas locales? Súper bien, pues. Creo que es la instancia de poder, más allá también de que estén los grupos que siempre escuchamos en la comunidad, que se potencien nuevos grupos, que nazcan, que se dé espacio a la creatividad musical, nada, que se siga haciendo todos los años, que nazcan más también espacios como este, así que feliz. Estamos cerrando esta nueva edición del Festival Camautereo 2019. Lo cerramos de una forma magnífica porque acá se llenó de público. Yo creo que habían más unas 800 personas disfrutando de la música de Yo Vasconcelo, de Topatangui, Tumutapu y todos los artistas locales que vinieron en este sábado 12 de enero a disfrutar de esta jornada de música, baile y cultura, por supuesto. Queremos agradecer a la Municipalidad de Rapa Nui, al Hotel Hangaroa, al financiamiento del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, que sin ello esto no podría haber sido posible, y por supuesto a la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, que está detrás de todo este gran trabajo que ustedes pudieron ver en las imágenes que les mostramos hoy. Esperamos que hayan disfrutado y el próximo año nos vemos con otro Festival de la Música de Rapa Nui. ¡Vamos!